un cordial saludo a- a nuestro amigo y a un gran amigo Luis Relator. Eh, Él es de nacionalidad ecuatoriana. Él es un youtuber de un canal llamado Abre tu Mente y le doy la bienvenida y darle las gracias por aceptar esta amable invitación que le hago para que él, abusando de su gentileza, nos comente sus experiencias paranormales o extraterrestres. Bienvenido, Luis. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por tu amable invitación. Gracias por habernos tomado en cuenta. Espero que lo poco que se pueda compartir sirva de algo para ti, para tu audiencia. Disculparán cualquier cosa que estaba tocando allí porque estaba bajando las notificaciones para poder escuchar bien y que no me distraigan otras cosas. Listo. Estamos listos entonces. Bueno, primero que todo, Luis Relator tiene un canal haciendo como una introducción, ¿sí? Un canal, si está activo todavía, que es Abre tu Mente, ¿sí? Donde usted comenta eh, actividad paranormal o extraterrestre. Y pues pienso yo que usted ha tenido, creo que también algunas experiencias que nos puede contar, compartir, y ha entrevistado a otras personas que también han tenido contacto, ¿no? Efectivamente, Eduardo, mira, este canal lo abro en el 2016 y a partir del mes de mayo, lo abrí en abril, a partir del mes de mayo del 2016, en base a ciertas predicciones que hacía un pastor de que venía un asteroide, y ya todo el mundo lo sabrá, me imagino, de que estallaba la Tercera Guerra Mundial, yo comienzo a hacer un análisis de esas predicciones y a contradecirlas, porque obviamente eh, eran cosas que no tenían un asidero, ¿no? Un asidero o Ujú, una base, sino que estaban más bien basadas en, valga la redundancia, en las creencias de la persona, más no en hechos. ujú. Entonces, así yo me fui metiendo al mundo del misterio, de lo paranormal, eh, del contactismo. Luego entrevisté a José Yaguana, que hasta donde yo sé es uno de los contactados que ha sido más comprobado en el mundo, ¿no? A través de regresiones hipnóticas y a través de incluso del polígrafo, el detector de mentiras. Posiblemente sea el que tiene, al que se le hizo mayor cantidad de pruebas, a él y a su esposa. Y yo recuerdo para mayo o junio, no recuerdo exactamente, del 2016, yo a ese video donde hablaba de esta predicción, decía, sacaba una conclusión, yo decía, los profetas, lo que antes se llamaban profetas, hoy podríamos llamarlos contactados. Era una conclusión muy mía, ¿no? Ujú. Bueno, previo a eso yo tuve experiencias muy tempranas, como a los 11 años, de las que recuerdo, jugando con unos amigos, viendo unas cometas, jugando a las guerritas entre unos montones o rumos que decimos nosotros de tierra, material que se estaba acumulando para hacer una construcción. De pronto notamos que una de esas tantas cometas, acá en la ciudad de Machala, al sur del Ecuador y en la costa, se nos acercaba cada vez más y luego viéndola en perspectiva, comparando con otras cometas, comparando distancia y tamaño, nos dimos cuenta de que no era una cometa. Además que había un sonido, ¿no? Había un sonidito casi imperceptible, muy agudo él, ¿no? Era como muy finito, pero muy finito. Me cuesta hacerlo porque mi voz de hecho es grave. Y en eso le noté una forma como romboidal y se movía así en esta manera, ¿no? Se nos iba acercando, se notaba ya que era metálico, ya caímos en cuenta que no era un farol, una cometa, un globo de estos que hacen las personas como entretenimiento, sino que era un artefacto mucho más grande, metálico, con luces de color predominantemente metálico, o sea, gris. Y en eso un amigo grita un platillo volador. Te estoy hablando a principios de los 80, ¿no? Yo tengo 50 años ya. Y no había el término ovni. Salimos corriendo, yo recuerdo, corrí hacia la dirección contraria a mi casa, de ahí ya no recuerdo más, de ahí yo ya me recuerdo en mi casa.
Pasó el tiempo, como a los 16 años tuve una experiencia también, todo esto yo lo cuento en mi canal, cuando tú entras al canal Abre tu Mente, perdón por la propaganda, Tranquilo, pero, tranquilo, o no. sea, para no redundar mucho en eso, no alargarme mucho, ahí hay una lista de videos que se llama Mi libro y mis avistamientos. Entonces ahí yo cuento mis 3 avistamientos que tuve temprano antes de formar el canal. Esto sí fue a la luz del día también, las 2 experiencias primeras, y fue una luz que venía sobre mi cabeza y estuvo sobre mí un aproximado de unos 300 metros, 3 cuadras o bloques, no sé cómo lo diga, durante 3 calles, ¿no? En el mismo trayecto. Y al principio pensé que era uno de esos globos que se lanzan en las fiestas, pero luego caigo en cuenta de que no podía brillar a plena luz del día, y era un color naranja refulgente, y hasta que desapareció del horizonte. Pasó el tiempo, como te contaba en algún momento que conversamos, yo me uní a una religión, o mejor dicho, más que unirme a una religión, me uní a una iglesia dentro de la religión cristiana, para ser más propio no te digo, porque hay 5 grandes religiones, no hay más en el mundo. Y esto yo lo hice a un lado porque yo decía, bueno, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, y tú sabes que cuando hablamos de extraterrestres, tenemos la típica imagen de un gris, ¿no es cierto? Entonces yo decía, ellos no pueden existir, porque entonces ¿quién los creó a ellos? Y dejé eso a un lado. Por muchos años, estoy hablando del año 1987 hasta el año 2012, en que yo me aparto de la iglesia, noto como que algo no está bien. Hablando de la religión general, yo no tengo nada contra esa iglesia, soy muy agradecido, aprendí muchos valores como la honestidad, la lealtad, cosas positivas. Ahí estamos, por un momento como que se me fue la pantalla. Entonces, pero noté como que algo no cuadraba, ¿no? Entonces, yo tenía 2 opciones: volverme ateo, negar totalmente toda creencia en Dios, o investigar un poco más. Finalmente hice lo segundo, investigué un poco más, investigué un poco más, investigué un poco más. Y me fui metiendo en el tema durante el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Cuando en el 2016 creó el canal, a raíz del terremoto de Ecuador de abril del año 2016, el canal se llamaba Me Gusta y Comenta y era un canal de variedades, que solo buscaba subir temas virales. Soy sincero y lo hablo, o sea, no me da vergüenza admitirlo, pero era mi idea original. Un canal que tratar de pegar, ser viral, vivir de mi contenido en YouTube. Pero con este análisis que hice de estas predicciones que hacía este pastor, que no voy a decir el nombre porque no, a veces la gente piensa que yo tengo algo, yo no tengo nada contra nadie. Entonces, me abstengo de decir, igual los videos los pueden encontrar en el canal. Me fui metiendo a estos temas, los temas de la espiritualidad, de las escrituras. Tengo un background, estuve en la iglesia, tuve seminarios, institutos de religión, fui misionero en Colombia, que me acogió con brazos abiertos entre abril de 1992 y abril de 1994. Trabajé en la sabana de Cundinamarca y entre idas y venidas por la zona de Xesquilé, Zipaquirá, Facatativá, Funza, Chía, que era la central porque yo era el líder de toda esa región, que abarcaba 8 municipios. Escuché también de Tenjo, ¿no? Escuchaba de que Tenjo era una zona de avistamiento ovni. De hecho, me parece que fue un taxista, no recuerdo bien quién fue, pero era un chofer. Era en algún vehículo que estaba viajando que decía que era una zona de aterrizaje. ¿Quedó? Y te estoy hablando de eso más o menos año 1993. Ya te digo que yo retomo estos temas en el 2012. Pero tú ves que en todo el tiempo que dejé los temas, como que de todas maneras algo me llegaba, ¿no? Algo me iba a llegar. Entonces, a partir del año 2016 comienzo a abordar estos temas y he tenido otras experiencias. Y aquí voy a hacer una pausa para que me hagas alguna pregunta. No, está interesante lo que usted comenta. Yo he visto sus videos, me interesan bastante de los temas que trata, sobre todo en Abre tu Mente, ¿cierto? Así se llama el canal, Abre tu Mente. Aprecio mucho Abre tu mente, sí. la información que usted da.
incluso habla de un tema que fue controversial sobre las momias de Nazca, que incluso lo publicó también Jaime Maussan, ¿no? Que también como que había muchos detractores con respecto a esas excavaciones que hicieron y que encontraron estas momias, que pues algunos dicen que son supuestos extraterrestres, otros sencillamente pues que son momias que les acomodaban la parte de la cabeza como lo hacían los antiguos egipcios, ¿cierto? Para alargarles esta parte, que posiblemente estos nativos trabajaban estos procesos de alargamiento de la parte cefálica, cefálica y que sencillamente eran terrestres, que no eran extraterrestres, y a partir de ahí se formó una controversia desmintiendo lo que algunos investigadores afirmaban que eran pues extraterrestres, ¿sí? Y otros al contrario que pues que no eran. Y ahí se formó digamos, esa discusión acerca de este hallazgo arqueológico que fue en Perú, ¿no? Sí. Sí, bueno, antes de llegar a eso, y solo para tocar un poquito, ya tocaremos esto más adelante, porque aquí hay mucho que contar. Tuve mucha persecución, muchas amenazas, muchos insultos, muchos perfiles falsos, muchos bots atacándome, dañando las métricas de mi canal, etcétera, etcétera. Ujú. Un canal que estaba en aproximado de 50.000 vistas diarias, que estaba creciendo a buen ritmo, de pronto empezó a decrecer, justamente por este tema. Ujú. Pero antes de eso, yo sí quisiera contar que mi canal comienza a crecer, Abre tu mente comienza a crecer a raíz de las entrevistas que yo le hago a José Yaguana. O sea, tengo que ser justo y tengo que reconocer y ser agradecido con este contactado, gran amigo mío. Él ha estado aquí en mi casa, yo he estado en su casa. Ha sido maravilloso conocerlo. Como no ves, un canal de Jaime Rodríguez, del investigador, y a lo mejor no ves a sí mismo a muchos otros que tengan millones de seguidores, es porque de alguna manera alguien o algunos no están interesados en que estas personas que nos hablan de estas experiencias o de estas investigaciones, en el caso de Jaime, sean virales, ¿no? Hay motivos ulteriores para tratar de acallar a aquellos que de alguna manera tratan de hacerle despertar a la humanidad y con pruebas sustentadas demostrar que el factor de la vida extraterrestre, o el factor extraterrestre que digo yo, más que fenómeno, el factor extraterrestre está allí, es un factor. Tú sabes que los factores son parte de una suma, de una multiplicación, de una operación matemática, por llamarlo así, o sea, tienen un valor. Ujú. Es algo real, es algo que está allí, que sin embargo, cuando hay gente que trata de profundizar en aquello, esos videos no llegan a los niveles que deberían llegar, ¿no? Y que los que más llegan, tipo alienígenas ancestrales, de todas maneras, siempre rematan con la pregunta: ¿será que los extraterrestres cohabitaron con los seres humanos de antigüedad? O sea, siempre te deja con la duda, nunca con conclusiones, a pesar de muchas pistas y evidencias que se ven en los casos, ¿no? Porque hay muchos, y hubo una ola de contactismo en los 80, pero las experiencias han sido muchas. Y no solo nos remontamos a Roswell, mi querido Eduardo, esto es anterior. Tenemos la batalla aérea de Nuremberg por el siglo XVI en Alemania. Tenemos los pequeños ovnis o navecitas en cuadros de la Edad Media, cuadros con motivos religiosos. Ujú. Entonces, alguna vez yo le preguntaba a José Yaguana, ¿considera usted que ellos serán los mismos ángeles de los que habla la Biblia? Y él me dijo, yo creo que sí, y sinceramente yo también creo que sí. Y como te dije en algún momento, cuando me decepciono de la religión, yo tenía dos opciones: investigar más a fondo antes de sacar una conclusión, o ya de plano declararme ateo, con respeto que los ateos se merecen. Ujú.
Pero yo creo que ser ateo, o ser teísta, o ser ateísta, todo parte de algo, de una palabra, Dios. O crees en él o lo niegas. Entonces yo creo que el asunto, más que creer en él o negarlo, o sea, porque hay gente que cree a ciegas, fielmente, fanáticamente, y hay gente que lo niega a rajatabla. ¿Por qué no lo investigamos? ¿Por qué no investigamos un poco más a Dios y tratamos de entender qué es Dios, quién es Dios, cuál es su naturaleza y por qué en los libros de la historia de la humanidad, de una o de otra manera, dependiendo de las culturas, las regiones del mundo, se habla de este ser sobrenatural? Entonces, ese ha sido realmente mi mensaje en Abre tu Mente. Porque en algún momento incluso mis hijos me han cuestionado, dice, pero si tú no creías en Dios, tú hablabas de los extraterrestres. No, no, no. Yo nunca dije que no creía en Dios. Yo simplemente cuestioné la naturaleza de Dios que nos han enseñado a creer. ¿No? Ese ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo amor, que cuando tú lees algunas cosas como que no hay tanto amor, ¿me entiendes? Cuando lees el Antiguo Testamento, ciertos fragmentos del Nuevo Testamento. Yo, basado en mis experiencias espirituales, en mi búsqueda, yo me quedo, Eduardo y amigos, con los 4 evangelios con que comienza el Nuevo Testamento, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde están el sermón del monte, donde están las vivencias de este gran maestro y donde están sus enseñanzas y sus conclusiones, la ley suprema y el dana, amor. Finalmente, en eso se resume todo. Amor, él, de todo lo, si tú sacas pones esto en una cernidera como cuando estamos buscando oro en las aguas de un río, ¿no? Y mueves todo y se va la arena que tiene menos peso, al final queda el oro. El oro puro de las enseñanzas de Jesús, el Cristo, es el amor. Y es ahí donde fallamos y es lo que tenemos que aprender las personas. Cuando digo fallamos, tal vez soy injusto, habrá gente que sí es puro amor, pero hay unos que todavía tenemos que trabajar mucho en eso. ¿Alguna pregunta ahí, Eduardo? Claro que Porque es como que abarqué muchas cosas. tranquilo, sobre el tema del amor, pues lo hablan muchos maestros, ¿no? Sobre todo yogis de la India, del Tíbet, que lo principal para un ser humano es ese, ¿no? El amor que se debe tener hacia las demás personas. Eso está resumido ahí en esa palabra, que es que es la que nos lleva a la hermandad mundial, que es lo que nos lleva a ser cada día mejores personas, eh, con ese cambio interno que debemos tener y que se refleja en esa ayuda hacia las demás personas, ¿cierto? Ese es el verdadero amor. Pues pienso que no hay que darles tampoco, sino que hay que ayudar a, como dice el famoso frase, que hay que ayudarle a que él mismo se defienda, no darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Eso es con Claro. respecto, sí, a esa palabra de, sobre el amor y de que tantos maestros hablan. Eh, mm, con respecto a los extraterrestres, de lo que hablan los famosos ángeles del Antiguo Testamento, serían los mismos extraterrestres que estamos mirando ahora. Sí, no, en esa época pues la gente era muy ingenua, pues la población era minoritaria y todo lo que ellos veían extraño pues lo veían como ángeles del cielo y como ya estaban metidos en su forma, en su estructura de pensamiento, pues que eran seres dioses para ellos, pero que en realidad lo único que eran extraterrestres que en esa época pues los visitaban constantemente, cosa que no ocurre actualmente pues porque el hombre ha evolucionado en su forma de pensar, ¿cierto? Entonces ya no los toman como seres divinos, sino como seres que compañeros de este universo, ¿no? Que son evolucionados naturalmente en su tecnología, pero que aparecen acá y si están acá es porque han evolucionado bastante. Así es, así es. Mira, yo, se me escucha, ¿no? Sí, 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 se escucha.
Entonces, yo te digo, en medio de toda esta búsqueda, yo llego a una conclusión, independientemente de cómo la gente lo quiera concebir, quiera darle un cuerpo, un nombre y una figura a Dios, es un extraterrestre para mí. No Sí. es un ser de esta tierra. Es mi conclusión. O sea, vendría acá. Ahora, muchos dirán, bueno, cogió literalmente un poco de barro y de ahí hizo el hombre. No, pues es que eso es. Claro, yo creo que es algo un poquito más complicado que eso. Es todo un proceso biogenético. Y, y tomar material de la tierra, ¿no? O sea, que se interpreta ahí como barro, yo creo que más bien se tomó algún espécimen avanzado en su inteligencia, ¿no? Primitivo, primate, y se le mezcló su ADN. Bueno, todo eso yo lo digo en el libro, ¿no? Realmente el libro tendrá muchos elementos extraordinarios, se llama, si pudiésemos verlo todo en la lista que decía, pero también ahí están expresados lo que yo pienso, después de 4 años de haber investigado estos temas, que tú ves que se ven muchísimas cosas como los 16 salvadores del mundo, entre ellos Jesucristo. Entonces hay muchas cosas que son un va y viene, va y viene. Va y viene, Huiracocha descendiendo en su nave, o barca, que dice ahí, pero la palabra vessel se puede traducir también como nave, ojo. De hecho, un barco es una nave acuática. Dice que desciende con su nave sobre el Titicaca con los incas, ¿no? Y poblaron la tierra. Que yo sí creo que fue por allí, porque de pronto encontrarse con los cañaris y con los xiris y con otras culturas del norte peruano, los cañaris en el sur de Ecuador y los xiris pues en Ecuador mismo, en el centro. Y de la noche a la mañana conquistarnos, a mí me parece que su genética primero tendría que haber sido especial y asimismo su tecnología, ¿sí? Porque tú ves que el imperio inca es tan grande. Bueno, a lo que voy. Entonces yo concluyo que todas estas cosas de una o de otra manera nos hablan de seres venidos de afuera y que vinieron a cambiar, a influenciar en la vida del ser humano, ¿sí? Allí podríamos debatir, Dios existe, no existe, y pasarnos siglos en eso. Y te aseguro que no llegaremos a una conclusión mientras no nos despojemos del ego, que es el gran problema. Entonces, porque el ego nos hace querer primero personalizar a un ente supremo que es energía, que es la fuente de toda vida de la cual venimos todos. Entonces queremos personalizarlo, queremos darle nombre y apellido y queremos decir, es peruano, es mexicano, o sea, cuando digo peruano quiero decir Huiracocha, ¿no? Cuando digo mexicano quiero decir Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿no? Es israelita, Jehová, es indio, Krishna, es hindú, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Pero yo creo que la esencia misma de la vida del universo no es, si bien cierto, podríamos decir que es un ser, no es como un humano, ¿no? Y está carente de esos apegos del ser humano, esos apegos al ego, y ya te digo, o sea, todo lo quiere personalizar, todo lo quiere hacer a su imagen y semejanza, cuando más bien yo creo que apenas somos una pequeña célula de un organismo maravilloso, que la gente decidió llamar Dios. Yo tampoco creo que es Dios el nombre correcto, ¿no? Pero digo, en algún momento yo concluí y dije, bueno, pues si él que es, permite que así le llamen, ¿quién soy yo para contradecirlo? Entonces, es lo que pienso, ¿no? Es lo que pienso. Pienso que los extraterrestres son los mismos mensajeros que se mencionan en las antiguas escrituras. Allí podemos meternos un poco también en la cultura hindú, que en ese sentido da muchas luces, porque ellos hablan de los vimanas, o los templos voladores de los dioses. Entonces, hay que ir haciendo un compendio de todo y entender que en esencia son estos seres que vinieron e influenciaron sobre la vida del hombre. Y si tú ves que en el hebreo, Elohim, que muchos dicen es el plural majestático de Eloah o de Dios,
que se traduce los poderosos, los Elohim, y tú ves que el verbo muchas veces está en plural, entonces tú ves que son varios. Entonces, cambiamos la traducción de Génesis 1:1, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por una traducción, porque he entrevistado judíos y hasta cierto punto me han acompañado y allá dejan, porque allá viene la controversia también para ellos. Pero Génesis 1:1 tranquilamente se puede traducir del hebreo, tomando en cuenta que cada palabra y cada símbolo, cada letra, por decirlo así, del alfabeto hebreo tiene un significado. Se podría traducir como: el primero creó a los Elohim, los cielos y la tierra. Entonces ahí ya las cosas como que comienzan a tener más sentido. Y solo así a vuelo de pájaro, ¿no? Para la gente que es religiosa, si se da cuenta y lee el Génesis 1, habla de un periodo de creación de 6 días. Y si lees Génesis 2, desde el versículo 4, capítulo 2, ya en el segundo capítulo, apenas en el segundo capítulo, o sea, temprano en el Génesis, versículo 4 dice: el día en que Jehová creó los cielos y la tierra. Vemos que ya hay otra creación, que es otro periodo, y que uno de estos Elohim, un Eloah, o sea, uno de estos poderosos, o dioses menores, que algunos también traducen así, yo no sé cuál será la traducción exacta, que nosotros llamamos en el mundo cristiano Jehová, y también los judíos, hace también su creación. Personalmente pienso que aquí en esta tierra ha habido más de una creación, más de una creación. Posiblemente el caso de los incas es una, el caso de los mayas es otro, el caso de los hebreos es otra, etcétera, etcétera. Sí. Pero siempre hay esa conclusión de que este grupo de seres, los Elohim, son los mismos que interactuaban en todo el mar Mediterráneo. Es decir, los mismos olímpicos, los mismos dioses de Egipto, son los mismos. Si tú le preguntas a un lingüista, como por ejemplo que entrevisté alguna vez a Margarita, me parece que se llama Margarita Escribano, que entrevistamos en Abre tu Mente, es lo que ella también te va a decir. Son los mismos. Y ellos, ¿desde dónde sacan esas conclusiones? Desde el estudio de lenguas muertas, de lenguas madres que ya no se usan. Pero ellos sacan esas conclusiones, ¿no? Son esos mismos, algunos hablan de 9, otros hablan de 6 seres que ahí han estado. Sí, este tema es muy complejo, es decir, volviendo al al versículo 1 del Génesis, cuando dice que Dios creó el cielo y la tierra, es decir, ahí hay un narrador, ¿sí? Quiere decir que ese narrador fue testigo de lo que estaban haciendo, creando el mundo. Si hay un narrador que es en tercera persona, ¿cierto? Estos términos son más de literatura. Hay un narrador en tercera persona que lo está viendo todo. Dice, bueno, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Ese Claro. testigo estaba viendo todo. ¿Quién escribió eso? ¿Por qué dice eso? ¿Sí? Entonces, si no había nada, entonces hay alguien que lo escribió y que estaba viendo y que estaba formando todo eso. Claro que todo es algo metafórico, ¿no? Claro. No se puede tomar al pie de la letra, pero pues yo creo que es una E forma incluso tú ves ahí de que analizarlo. la supuesta creación, más que creación, es un diseño. Es un diseño, es poner un orden. Porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba en desorden. Entonces lo que él hizo fue organizar. Los materiales ya existían. Todo ya existía. Y ellos lo que hacen es organizar. Eso se llama terraformar. Es decir, cuando tú coges una roca que está divagando por el espacio, producto del Big Bang, el caos inicial, como le queramos llamar, ¿sí? Y comienzas a condicionarla para que sea propicia, para que en ella se desarrolle la vida inteligente, incluyendo la humana. Entonces, coger esa roca,
que obvio, al ser una roca es geoforme, ¿no? Es toda cuasimoda, y darle una forma un poquito más, ¿no es cierto? Y sobre todo, más que darle la forma, darle las condiciones para que allí se desarrolle la vida. Ese es un proceso de terraformación que no creo que dure un día de 24 No, no, horas, un no, día o más. eso Seguramente fue un es, día, pero para ellos, ¿no? Un sí, día sí. para estos seres, que dependiendo de dónde vivan, podrían ser 3.600 años para el hombre. Es que esa es la parte que también nosotros tenemos que entender. Nosotros nos regimos en esos 364 días y pico, ¿no? Que se demora, o sea, que unos 365 días, se demora la Tierra alrededor del Sol. Ese es un año. Pero ¿qué tal si vivimos en otro sistema solar y nuestro planeta, hablando de años terrestres, se demora, un ejemplo, 3.600 años en girar alrededor de su Sol, ¿sí? De su color, ¿no? De su Sol. Entonces, obvio que estos seres van a envejecer 3.600 veces más lento que nosotros. Y si están junto al humano, pues yo veo que él está ahí y estuvo junto a mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Pues digo, este es inmortal, ¿no? Este es eterno. Este es Dios. Y me como todo el cuento y acepto la religión y no entiendo realmente los propósitos primarios por los que se nos creó. Entonces comienzo a llamar a Dios y comienzo a llamar Padre cuando las verdaderas palabras son, o la verdadera palabra es creador. Tú sabes, Eduardo, que cuando creamos algo, ese algo tiene que tener un propósito. Para eso. ¿Para qué hemos creado las computadoras? Para un propósito. ¿Para qué se han creado los televisores? Para un propósito. Todo tiene un fin. Todo tiene un fin. Vivimos ya en tiempos en que el hombre puede clonar a una oveja y puede clonarla y hasta a un ser humano, solo para ver como experimento, pero ya luego cuando avanzas, le das un propósito, ¿no es cierto? Entonces, Sí. los humanos podemos pasarnos algunos milenios más luchando entre nosotros, llevándonos por el ego y diciendo yo tengo la razón, mi religión es la verdadera, o dices no, ser ateo es lo correcto, o otros dicen no, hay que creer en algo, y tener estas posiciones, ¿no? Como pasaba con las momias de Nazca, esas posiciones radicales que tú ves que solo llevan a la confrontación, al debate, pero no llevan a una conclusión. Entonces nosotros, decía, los humanos podemos pasar un par de milenios más en esa situación o podemos comenzar a reaprender, despertar a la conciencia y entender que si queremos encontrar la verdad, primero tenemos que dejar de lado nuestro ego. Y concluir, entender y aceptar de que muy probablemente la verdad como tal no es exactamente lo que nosotros hemos creído que es. Y tener la humildad suficiente para entender que tendremos que aceptar cosas diferentes, cosas que realmente difieren de lo que nosotros hemos concebido en nuestra burbuja mental, en nuestro esquema mental o en nuestro código cultural que nos hace creer que tenemos la verdad. Porque, discúlpame, si estamos aquí en Occidente, seguramente los cristianos creemos que tenemos la verdad y de ahí dentro del cristianismo los unos pelean con nosotros, en nombre de la iglesia que tú quieras. Pero de lejos nos ven los judíos y ellos creen que tienen la verdad y de lejos ven los musulmanes y ellos creen que tienen la verdad. Y lo mismo pensarán los budistas, los hinduistas. Y eso siempre va a ser así, mi querido Eduardo. Cada cual tiene su postura, ¿no? Su posición, diferente de los demás. Y quieren Hasta que definirla cada cosa. entendamos que eso es una estrategia justamente para dividirnos.
porque allí el eslogan y la máxima de los dioses, por decir algo, divide y vencerás. Entonces seguiremos sujetos, porque nuestras creencias nos esclavizan. Y tenemos que despejarnos de eso. Es decir, a ver, voy a escuchar a la hindú, algo tiene que haber allí. Voy a escuchar al musulmán, voy a escuchar al judío y voy a escuchar al cristiano y voy a escuchar al budista. Algo tiene que haber, y volvernos seres humanos holísticos y eclépticos, ¿vale? Perdón por la redundancia de seres humanos holísticos y eclépticos, que nos permita abrir nuestro abanico, nuestra conciencia, y entender que la verdad puede ser tan diversa y tan distinta a lo que siempre hemos creído. Mientras nos sentemos en nuestra zona de confort pensando que con lo que creemos ya está bien, y dejamos de ser como niños, ojo, dejamos de aprender, porque ya tenemos conclusiones finales, y podemos tener conclusiones de medio tiempo, eso es normal. Todos necesitamos tener, es como cuando lanzas un cohete a la luna, ¿sí? Ellos van con algo al principio, pero ya a medio camino tiene que ir eso acondicionándose a la realidad del espacio exterior para llegar allá. Porque si lo dejas tal cual lo lanzaste al principio, seguramente se va a perder ese objetivo. Entonces, por supuesto que vamos a tener conclusiones, pero tenemos que entender que no son finales, que son de medio tiempo y que el proceso posiblemente nos lleve toda la vida. Sí, el conocimiento es infinito, es decir, no hay una verdad absoluta. La verdad para mí es relativa, ¿sí? Entonces no se puede tomar decisiones tan cortantes porque pues con el tiempo esas verdades se volverán pues relativas y habrá nuevos conocimientos y volvemos a lo mismo de antes, que habrá nuevas investigaciones, nueva tecnología porque todo va evolucionando. Entonces la verdad pues no está fija, sino que va evolucionando con el pasar del tiempo. Todo es un movimiento. Y cada cual, como decíamos anteriormente, pues cada cultura defiende su postura a toda costa, ¿cierto? Eh, para ellos la verdad es única y la de los otros no tiene validez. Entonces están como marginando el conocimiento que tienen las demás culturas o las demás personas y desconocen que pues todas tienen un valor relevante. Claro. Mira, ahora sí, para retomar una pregunta que me hiciste, justamente en el caso de las momias de Nazca notamos esto, ¿no? Notamos esas posiciones radicales, unos que sí y otros que no. Pero yo simplemente hago estas preguntas, estas reflexiones. Los que están a favor del caso, dígase biólogo José de la Cruz Ríos López, bioquímica y genetista Clarita Martínez, un saludo por cierto para ellos, Konstantin Korokov, el ruso, el doctor Salce de México también, el doctor Raimundo Salazar, que fue el que hizo las radiografías y tomografías, ¿sí? Raimundo Salas Alfaro, estoy ya mezclando los nombres, el cirujano Edson Salazar, el periodista Joyce Mantilla, el periodista y ufólogo y astrónomo Domínguez, se me va el nombre ahora de Domínguez, que trabaja con Maussan. Trabajaba. Bueno, el periodista Jaime Maussan. Ellos sacan unas conclusiones, y hay otros que me sepan disculpar, se me van los nombres ahora mismo. Está el grupo de Gaia también, me refiero al grupo científico, y también al grupo investigativo. ¿Por qué no? Porque si tú ya estás con una cámara
viendo, filmando ahí in situ y tienes estos especímenes delante tuyo, hay una gran diferencia conmigo, por ejemplo, que todo lo he visto por internet, me explico, ¿no? Entonces, los que sacan las conclusiones, los que llegan a las conclusiones de que el caso es verdadero, tienen estudios hechos, tienen radiografías, tienen tomografías, tienen pruebas de ADN y tienen pruebas de carbono 14. Mi pregunta es, los detractores, ¿qué tienen? ¿Cuál de estos estudios tienen? Ninguno. ¿Por qué no los tienen? Porque no les da la gana. Dice Luis, pero ese pronunciamiento es arrogante, es grosero. No, señor. Es porque no les da la gana, porque los cuerpos están. Los cuerpos están, no es que se los llevó, como decían en su momento, que quién los tendrá, que quién los escondió, a quién los puso y no aparece. No, los cuerpos se sabe que están en la Universidad de Ica. ¿No es cierto? Y si se desea de buena fe hacer los estudios, aún siendo detractores, para simplemente demostrar científica y tajantemente de que el caso es falso, cojan los cuerpos y hagan las mismas pruebas de carbono 14, demuestren que recién los armaron, como dicen, hagan las mismas radiografías y tomografías y demuestren que allí hay otros elementos que no corresponden y que son armados, ¿no es cierto? Y hagan las pruebas de ADN y demuestren de que estamos ante cosas que son cotidianas, como dicen ellos, no sé, la cabeza de una alpaca, de una llama, de un mono. Dijeron de todo, ¿no? Creo que dijeron hasta una nuez en algún momento, no sé qué dijeron. Pero el asunto es que tú ves que no hay. Entonces, ¿cuál era el pretexto 4 años atrás, mi querido Eduardo y amigos, en el 2017? No podemos hacer esos estudios porque es avalar un crimen. Caramba. ¿Y ahora qué pretextos hay cuando ya fueron entregados formalmente a una universidad? Es un cuerpo académico, un cuerpo colegiado, que también le está haciendo sus estudios. Ya no hay pretextos, pues ya no va a decir, no, está en las manos de un, casi digo chulquero, estaba viendo otra cosa. ¿Cómo se llaman los que hacen estas excavaciones ilícitas? Se me olvidó. Arqueólogos. Guaqueros. Los guaqueros. ¿Ya? Ya no va a decir, está en las manos de un guaquero y sería avalar un crimen. Ya no hay ese pretexto. ¿Me explico? Entonces, ahora, si no le hacen los estudios es porque no se les da la gana. Entonces digo, si tú sabes o concluyes que es falso, ¿por qué no querrías hacer los estudios y probar con categoría que es falso? Porque tal vez, digo yo, no sé, qué intereses podrán haber, pero también se me ocurre a mí de volada decir, tal vez tienes miedo de los resultados. Tal vez los resultados no van a avalar tu posición de detractor. Bueno, ¿y en qué se benefician ellos en negar esa realidad? Preguntémonos en qué se benefician en negar la experiencia de José Yaguana o el sistema no permitir que su experiencia la conozca todo el mundo, que debería conocerla, porque un ex miembro del FBI le hizo una prueba con el polígrafo, detector de mentiras. Y José Yaguana, cuando hablaba de la nave y de 3 seres, de más o menos entre 1,20 y 1,30 de estatura, no mintió. La prueba del polígrafo dijo que él habló la verdad, él y su esposa. Y cuando le hicieron múltiples regresiones hipnóticas por separado, para ver si se contradecían, y la prueba de polígrafo por separado, para ver si se contradecían, o sea, como tiene que hacerse una investigación, y se concluye que ellos hablaron la verdad, o sea, él y Gracielita, su esposa, Graciela, entonces Chelita que le dice. Pregunto yo, ¿en qué se benefician? ¿En qué se benefician en negar el incidente de Roswell? ¿En qué se benefician en negar los múltiples testimonios de los avistamientos de Foo Fighters, que es como les llamaron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, previo a Roswell? Sí, qué De los que interesante. conocemos, ¿no? De los casos que conocemos. Sí. ¿En qué se benefician? Entendemos que dicen, no, es que esta es una cuestión de seguridad nacional, o sea, todo el mundo ahora es Estados Unidos. Este es el pretexto. Sí, o sea, los cielos y el suelo de Perú, de Ecuador, de, no sé, de España, se me ocurre, donde hayan los casos,
de Alemania. O sea, no sé, pues ¿quién nos rige? Porque dicen que es cuestión de seguridad nacional y, y que es por cuestiones de que ahí está involucrada tecnología. Entonces, por ahí va la cosa, con un pretexto tonto, pero más bien yo sí creo que es por la cuestión de la tecnología, ¿ya? Yo creo que esas cosas tienen que ver, y más allá de la tecnología, yo creo que para el status quo es más conveniente que sigamos creyendo lo que creemos. Yo niego la existencia de un ser supremo o yo afirmo la existencia de un ser supremo, al cual de paso no lo hemos visto, ni los unos ni los otros, ¿no? Entonces tenemos esas posiciones radicales, pero no buscamos una tercera opción. Y para el status quo es mejor eso, o sea, y el status quo es, bueno, llegar al fondo de, perdón, la tercera opción sería llegar al fondo de todo esto. Entonces, yo creo que es como la política, ¿no? A la política le interesa que, a los políticos les interesa que los pueblos sean ignorantes de la política y que no se metan mucho, y les das opciones, derecha e izquierda, para que ellos sientan que son libres. Tú y yo tenemos opciones. Si tú hoy quieres convertirte en vegetariano o vegano, es tu opción, ¿no es cierto? Y si te quieres comer un buen bistec de carne, un asado de carne o lo que sea, es tu opción. Y es mi opción y de todos los que estamos viendo. Y nos sentimos libres. Yo hoy me declaro budista y acá se declara hinduista, el otro se declara cristiano, musulmán, judío. Estoy hablando de religiones o de filosofías y siento que tengo libertad. Pero no entiendo que ese abanico de opciones me las da el status quo. O sea, escoja la que escoja, estoy escogiendo una de las opciones que ellos me dan. Entonces, ¿dónde está mi libertad? Y también en lo económico y en cualquier aspecto de la vida del ser humano. Es que nosotros no Cualquier tenemos aspecto, libertad, no tenemos libertad para nada. claro. Pero creemos que tenemos libertad y allí Creemos, está. sí, creemos. La esclavitud no se ha acabado. Creemos que se acabó, pero no. Seguimos en las mismas, pero en otras condiciones. Exacto. Simplemente han inteligenciado, le han metido mucha logística al asunto, pero ellos siguen arriba. Y nosotros creemos, seguimos creyendo que somos libres. Pero en medio de todos estos hay unos que ya se nos está despertando, unos dicen el tercer ojo, la conciencia, etcétera, etcétera. Y nos vamos dando cuenta. Pero allí, no sé cómo estaremos de tiempo, mi querido Eduardo. ¿Estamos bien de tiempo? Creo que sí, sí. Ya. Pero allí está el asunto de que estos seres, volviendo al tema de los hermanos extraterrestres, han venido trabajando, no todos, un grupo de ellos, por siglos y milenios, a paso de tortuga, a paso de caracol, Ujú. influyendo, modificando nuestra genética y nuestro grado de conciencia, de tal manera que hoy por hoy hay gente que estamos conscientes de lo que está pasando. Hay gente que se ofende si yo le digo que somos esclavos. Hay gente que se ofende si le digo no somos libres. Estás loco, Luis, si yo soy millonario. Mira el estilo de vida que tengo todo lo que quiero. Pero dentro de un esquema controlado. Ujú. Dentro de un esquema controlado. Ese es el asunto. Y es cierto que hasta en las películas nos restregan la verdad, un poco para reírse de nosotros. Ellos están en todo. Ellos nos salen hasta en la sopa, decía un amigo. Porque ellos son el poder económico, están detrás del poder político, y, en fin. Entonces, por ejemplo, miren Matrix. Le dan opciones a New Earth Order, a Neo, ¿no? Ujú. Al nuevo orden de la Tierra. Le dan opciones, ¿no? Y le dicen, ¿qué quieres, la roja o la azul? Entonces, cuando te dan opciones, tú sientes que eres libre. Él escoge una de estas píldoras y comienza ese despertar, ¿no es cierto? Comienza ese despertar, lucha contra el sistema,
el sistema lo ve como que es un virus que estás, porque supuestamente la Matrix es una gran computadora o inteligencia artificial, envía a estos hombres de negro, el agente Smith, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que él se enfrenta ante el arquitecto de toda esta situación, que justamente se llama el arquitecto, en Matrix, ¿no? En la saga. Y él le da a entender que sí, que todo lo que él vivió, su experiencia de despertar, incluso de despertar fue dentro de un esquema controlado. Cuando uno llega, bueno, digo, hablo por mí, ¿no? Cada quien tendrá su experiencia. Cuando uno llega a ese punto y te das cuenta que aunque estás despertando de todas maneras, no somos de todo libres, como que uno se desalienta, dice, caramba, ¿qué somos? No valemos mucho, somos como una cubaya, una curaya, un guinea pig, una rata de laboratorio, o guinea pig, ¿no? Un puerquito de Indias. Una rata de laboratorio, ¿no? Un conejillo de Indias, esa es la palabra que decimos, la frase que decimos en español para guinea pig. Una especie de conejillo de Indias, entonces uno se queda como desalentado, caramba. Estamos aquí, nos creemos los inteligentes y estamos filosofando, pero estamos encerrados y un ser superior a nosotros simplemente nos ve como los humanos veríamos a una rata de laboratorio, cómo reacciona ante ciertos estímulos dentro de un ambiente controlado, cuando le inoculamos alguna sustancia y vemos cómo reacciona. Entonces, como que uno se desalienta, pero tampoco hay que llegar a eso. Tampoco hay que quedarse en el desaliento, hay que seguir porque a lo mejor esto es como una cebolla y tiene varias capas y al final capa tras capa, despertar tras despertar, tras despertar, tras despertar hasta que florece ese despertar de conciencia absoluto y la verdad aflora como tal. Debe ser así. Es a lo mejor que estamos soñando, que estamos soñando, que estamos soñando, que estamos soñando. Pero tendrás que despertarte dentro de ese sueño, de cada sueño, de cada sueño, de cada sueño, hasta que te despiertas en la realidad. Sí, que puede ser muy distinta a lo que siquiera imaginamos. Entonces, es un proceso de seguir buscando, ¿no? No desalentarse, seguir buscando. Y si algún momento salimos de este plano, mi querido Eduardo y amigos, que nos tocará salir de este plano, fluir, pero que ese pasar de este plano a otro plano nos encuentre en la búsqueda. Porque creo que si no estamos en la búsqueda, ahí sí vamos a morir, en realidad. Porque si ya damos todo por hecho, entonces ya no habrá propósito después de este plano. Y sin propósito, ¿hasta qué punto una existencia podría llamarse existencia? Pregunto yo. Sí. Lo que pasa es que estamos muy dormidos. Y ese despertar está como un poquito lejano o sencillamente no queremos despertar de ese mundo en que vivimos, de esa Matrix, ¿sí? Que nos tiene tan controlados, que nos tienen tan aletargados, que se nos dificulta como el despertar de nuestra conciencia y de lo que está pasando a nuestro alrededor. Sencillamente, muchos no quieren y se sienten bien en el sitio en que están, en esa, como se conoce como esa zona de confort, ¿cierto? Estamos en ese estado que no queremos despertar porque pues nos sentimos bien y cuando alguien nos quiere despertar, como que no encaja en esa persona o en las personas. Nos sentimos bien en nuestras religiones, en lo que nos dicen, y para ellos ese es el mundo. Es decir, no, como que no hay una proyección hacia un mejoramiento, hacia un despertar para que nos libere de este mundo en que estamos viviendo. Sí. Al final me bajaste un poquito la voz, pero bueno, básicamente entendí toda la idea o la esencia de lo que estabas diciendo. A mí me gustaría seguir conversando, Eduardo, Sí, claro que ya sí. para concluir por hoy sin ser grosero, porque creo que, bueno, hay cositas pendientes que tenemos que hacer de parte y Mm. parte, agradeciéndote a ti por la invitación y también la audiencia.
para dejarlo, hablaremos ya con detalle, momias de Nazca, sería importante volvernos a encontrar. Pero yo sí quisiera hacer una advertencia antes de irnos. Cuidado los extremos. Es decir, ser materialista al 100% va a redundar en un perjuicio para nuestra búsqueda y crecimiento espiritual. Eso es un hecho. Sí. Pero abocarnos totalmente, de manera casi religiosa a la búsqueda espiritual, descuidando los aspectos de este plano físico que nos son necesarios como parte de esta experiencia que estamos viviendo, y tomando en cuenta que nuestro ser tiene 6 áreas básicas, que son la espiritual, la intelectual, la social, la emocional, la física y la financiera, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir que no descuidemos las otras áreas, porque también hay gente que se dedica a la religiosidad y abandona las otras áreas. Y bueno, en mi caso es difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo hijos que dependen de mí en la parte de la manutención. Entonces, ahora, si una persona ya tiene resuelto eso, si ya lo tiene resuelto y puede estar tranquilo sin preocuparse de esa parte, porque supo hacer, no sé, inversiones, compró acciones, qué sé yo, está bien. Pero creo que no está bien dedicarnos 100% a lo espiritual y abandonar las otras áreas. Es como el que es religioso y en vez de pagar el diezmo porque piensa que está haciendo bien, ojo a este dato, va y da todo su sueldo al pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia viviendo en una mansión y andando en tremendo carro, y el otro hombre muriéndose de hambre. Pero ¿por qué haces eso si la religión supuestamente te habla del diezmo? Y esa persona dice, sí, pero es que la viuda, acuérdate de la viuda que dio todo lo que tenía. Caramba, que era viuda y a lo mejor nadie más dependía de ella. Pero si tú tienes una vida de la que dependes tú también, y tus seres queridos, hombre, no descuides esa área, no rayes en el fanatismo. Entonces, no nos vamos a abocar totalmente a lo espiritual, que para algunos será lo religioso, todavía su experiencia vital los tiene ahí en la religión. Yo respeto eso, porque cada quien crecerá a su propio ritmo. Eso no nos hace ni a unos adelantados, ni a otros retrasados, ni a unos mejores, ni a otros peores. Eso es algo que tenemos que aprender a respetar los humanos. El ritmo de crecimiento de cada uno. Así es. ¿Okay? Es algo que como profesor tuve que aprender también. Profesor en las aulas, profesor de inglés y en los cursos, no todos aprenden al mismo ritmo. Pero eso no significa que el uno sea más inteligente que el otro. Porque el uno tenía cualidades que el otro no tenía. Y el otro tenía cualidades que el otro no tenía. Y así somos los humanos. En cada aspecto. Entonces, no descuidemos ni lo espiritual ni las otras áreas. Ojo. Ojo al dato, porque eso también es parte de la trampa. Porque mientras nos dedicamos solo a lo espiritual y a la búsqueda y al crecimiento y que nos hacemos vegetarianos, terminamos haciendo veganos, parte del status quo, los mandos medios, no los que están más arriba, sino los mandos medios, los que están aquí y fungen como humanos, están disfrutando de alguna abundancia que nosotros nos hemos negado porque pensamos que no es importante. Te lo digo por mi propia experiencia. Porque en un momento yo decía, solo es importante la espiritualidad, solo es importante la intelectualidad, pero cuando ya te casas y tienes hijos, ahí ves que también lo económico es importante. Y aunque no los tuviera, ¿no? Incluso por una cuestión de amor propio, tienes que alimentarte bien y tienes que cuidarte. Entonces, cada área con equilibrio, mi querido Eduardo. Bueno, muchas gracias por su amable atención, por su tiempo. Ojalá nos podamos encontrar en otra oportunidad y tocar algunos temas importantes que quedan pendientes. No me casi no reiterarle mis sinceros agradecimientos por por su generosidad al acceder a esta entrevista y estas experiencias que usted ha tenido, no solamente en su vida, sino en su canal como youtuber. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Hasta la próxima.